Buen día, Rubén. Buen día a la audiencia. Bueno, ayer el gobierno nacional descargó una batería bastante importante de medidas de ajuste del Estado, ¿no? Y la más resonante o la que más ruido hizo fue el tema del cierre definitivo, o por lo menos por este gobierno, de Vialidad Nacional, un organismo que acá en la Patagonia ha tenido un rol muy importante. ¿Qué opinas de todo esto? En principio, lo de vialidad hay que ponerlo en números, ¿no? Porque si uno hace un análisis con el corazón, o con la historia, o con la nostalgia, naturalmente uno diría, uy, vialidad es un organismo histórico de la Argentina, ¿no? Ujú. Ahora, si lo analizamos desde el punto de vista de lo que hoy tiene que atender Vialidad Nacional, son 40.000 kilómetros de ruta, eso corresponde al gobierno nacional. Ujú. 200.000 kilómetros de ruta en la Argentina corresponden a las provincias y 600.000 kilómetros de rutas corresponden a los municipios. Ujú. Entonces, ese es un número que hay que considerar, ¿no? Cuando el gobierno nacional habla de que va a concesionar poco más de 9.000 kilómetros, o sea, casi 10.000, digamos, Ujú. estaríamos hablando de que lo que pretende es poner en manos privadas todo lo que es el mantenimiento de corredores viales por un cuarto más o menos de lo que hoy tiene, con lo cual finalmente le quedaría para administrar a Vialidad Nacional unos 30.000 kilómetros. Ujú. Ahora, también lo que hemos visto de lo que nos informó Vialidad, perdón, el Gobierno Nacional sobre Vialidad, es que las funciones que tiene hoy Vialidad, como por ejemplo planificar la red vial de la Argentina, eso pasaría a la Secretaría de Transporte, Ujú. incluidos sus empleados. Ujú. Por otro lado, se crearía una agencia de control, no solo de obras, sino también de concesiones, que eso también de alguna manera quedaría dependiendo del gobierno nacional, con lo cual los empleados que realizan ese tipo de tareas dentro de Vialidad también pasarían ahí. Y luego crearía una suerte de unidad de mantenimiento que también dependería de la eh, Secretaría de Transporte de Nación. Eso es lo que tenemos hasta acá. Ujú. ¿Cómo eso puede de alguna u otra manera afectar a Neuquén? Bueno, tenemos la ruta 22, la ruta 242, la 237, la 234, la 40 y la 231, que son las que tienen competencia nacional en la provincia de Neuquén. Entonces, estos son datos de la realidad que tenemos respecto de lo que se piensa llevar adelante. Y luego está el análisis sobre cuál es realmente la función que hoy lleva Vialidad Nacional y ha llevado a lo largo de estos años, ¿no? Y hay que decir, Rubén, que ha sido deficitaria. Seamos realistas y absolutamente concretos en esto. Ejemplo, eh, Puente La Rinconada. Sí. Nosotros también Oh, tenemos nuestros, ¿qué este, ejemplo pusiste? tenemos nuestros temas para analizar. No es solamente analizar Santa Cruz, Mm. también es analizar Neuquén. Claro. ¿Sí? Esa obra tiene, para que vos tengas una idea, más de 17 años de construcción. Sí. Y por otro lado, si vamos a la vecina Río Negro, la ruta 22, Mm. que también tiene alrededor de 15 años de construcción. Claro, se va a Y, inaugurar vieja ya. y por otro lado, también hay que decir que nosotros muchas veces miramos el ejemplo chileno, viste que nosotros vivimos acá en Neuquén y solemos cruzar a Chile y nos vemos maravillados por las rutas chilenas. Bueno, las rutas chilenas están todas concesionadas a privados, y de alguna manera hay exigencias que el Estado Nacional chileno realiza. Ahora, ¿cuál es el problema en Argentina? Y que aquí es donde va la crítica al Estado Nacional en este caso. Y bueno, que uno tiene que generar un plan de contingencia porque las rutas actualmente están deterioradas, no es un problema de la actual gestión, esto viene ya desde hace muchos años, y nosotros en Neuquén tenemos muchos ejemplos de rutas nacionales deterioradas sin mantenimiento. Entonces, ahí yo creo que es donde se equivoca el gobierno nacional en anunciar una medida que tendría que tener un plan de contingencia donde naturalmente haya un mantenimiento a esas rutas, en el caso de la provincia de Neuquén, en el caso de la provincia de Río Negro, pero en toda la Argentina en todo caso, Ujú. que creo que es lo criticable a la medida que se toma. Claro, se toma la medida, pero el tránsito entre lo que se hacía y lo que se va a hacer queda desprotegido, digamos, ¿no?
esto es repetitivo. Mira, esto es algo parecido a lo que pasa con el Hospital Garrahan. Ujú. Más allá de los fanatismos políticos del Hospital Garrahan, con los cuales yo no estoy de acuerdo, que tiene que ver con una línea que mantiene, a mi entender, el kirchnerismo, poniéndonos a todos contra las cuerdas bajo sus reglas. Naturalmente yo no soy uno de los que me ponga bajo las reglas del kirchnerismo, ni en Neuquén, ni en el nivel nacional. Digo esto ¿por qué? Porque la sesión pasada, el miércoles, sucedió algo muy particular que ya creo que la gente lo tendría que tener por demás claro, y profesionales del Hospital Garrahan o profesionales de la Universidad Nacional del Comahue. El miércoles pasado se puso en tratamiento, por ejemplo, 2 temas respecto del Hospital Garrahan y 5 temas referidos a las universidades, que si hay alguien en la Argentina que pueda confirmar que en una sesión escandalosas como vienen haciendo, los diputados nos vamos a poner de acuerdo en tratar en comisión, transformando el recinto en comisión, temas tan delicados, yo creo que podríamos estar discutiendo un mes seguramente, Claro. en una sesión ininterrumpida, para sacar un dictamen. Bueno, algo parecido es lo que termina ocurriendo cuando se opina sobre vialidad nacional, ¿no? A la ligera, pensando de que esto se resuelve de la noche a la mañana. El gobierno nacional, en el caso de las universidades, y el Garrahan está equivocado, tiene que resolver esa situación de contingencia más allá de las auditorías o los controles que quieran hacer, pero en el medio, naturalmente, hay pacientes, en el caso del Garrahan, que se están atendiendo, con lo cual no se tendrían que congelar las partidas mientras se realizan los controles correspondientes. Lo mismo pasa con las auditorías y las universidades. Entonces creo que hay que sacar el fanatismo de lado, trabajar legislativamente como corresponde en estos 2 casos que te mencionaba, y en el caso de que Vialidad llegue al Congreso también hacer algo parecido, y ese trabajo se tiene que dar en comisiones, que las comisiones funcionen para luego dictaminar y en función de eso tratarlo en sesión cualquiera de estos temas con dictamen. Ujú. En digamos, estas cosas pasan en un contexto en donde, por lo menos mediáticamente, se ha descrito la situación como que muchos gobernadores y, digamos, y parte de la oposición política en el Congreso están decididos a imponer eh, algunos puntos, como por ejemplo el tema del aumento para jubilados, como por ejemplo algún régimen de revisión acerca de los aportes que están recibiendo las provincias o que han dejado de recibir, mejor dicho, las provincias. Es decir, el tema del reparto de la plata en el país es tema político de fondo y es como que está en la superficie en estos momentos. ¿Cómo lo ven ustedes, Osvaldo? Bueno, primero considerando tu reflexión que es acertada en base a los datos de la realidad que tenés, yo debo decir primero, jubilaciones. Jubilaciones yo estoy de acuerdo en lo que hace a pasar de 70.000 pesos el bono discrecional que paga no este gobierno, sino ya lo venía pagando el anterior, de 70.000 a 110.000. Y por otro lado el 7,2% de aumento a lo que es el ingreso permanente de los jubilados. En Sí, eso acuerdo. En lo sí. que no acuerdo es en reparaciones históricas, Ujú. no acuerdo en lo que hace el oficialismo hasta el 2023, que ahora es oposición y quiere hacer todo lo que no hizo mientras gobernaron. No es que el kirchnerismo en su momento hizo todo lo que se podía hacer por los jubilados. No, de ninguna manera. De hecho, tuvimos una presidenta que vetó el 82% móvil, Ujú. diciendo de que era una ley de quiebra. Eso por un lado, ¿no? Entonces acordamos, y de hecho yo voté a favor de lo que es ese incremento, porque entiendo que no pone en riesgo de ninguna manera el equilibrio fiscal. Es un aumento que puede impactar en el presupuesto en el 0,4%. En el caso de que el presidente lo vete, por supuesto yo voy a votar en favor de la insistencia, rechazando el veto presidencial. Y por otro lado, los otros temas que mencionabas, nosotros creemos que el gobierno se equivoca en fracturar el diálogo con los gobernadores, porque los gobernadores están haciendo un planteo de sentido común y criterio, y ahí ningún diputado se puede embanderar en la causa de los gobernadores. Pero bueno, lo van a hacer, Rubén, quedémonos tranquilos que seguramente la semana que viene o la otra aparecerán quienes fueron oposición quienes son oposición hoy, oficialismo hasta el 10 de diciembre, diciendo que defienden a las provincias. Quiero recordar que el gobierno nacional anterior a la provincia de Neuquén
no le repartió un solo peso de las obras de infraestructura provincial, que era algo así como 400.000 millones de pesos ese presupuesto, vino 0 pesos para la provincia de Neuquén. O sea que estos no pueden hablar. Ahora, lo que plantea el gobernador Rolando Figueroa, por ejemplo, es totalmente acertado, porque el impuesto a la transferencia de los combustibles, ¿qué destino tiene ese dinero? Por ejemplo, mejorar las rutas. Entonces, si vos no estás mejorando las rutas, pero además disolvés Vialidad Nacional, lo que se plantea es, che, traspasamos esos fondos a nosotros y nosotros de alguna manera veremos cómo podemos atender esa situación. Claro. Y lo mismo pasa con los fondos fiduciarios y lo mismo pasa con los ATN. ¿Qué significa esto? Que eso hoy está yendo a un destino que no es por el cual fueron creados. Entonces creo que ahí hay una cuestión de sentido común y criterio que está fuera de la política partidaria sobre esa grieta nacional. Y me parece acertado lo que han hecho los gobernadores y por supuesto en el caso de lo que estamos trabajando de manera conjunta con el gobernador Rolando Figueroa, por ejemplo, universidades con el sentido común y criterio, nosotros una vez que haya un dictamen preciso, que ya lo hay, te cuento que ayer la comisión, la intercomisión o el pleno de comisiones de Hacienda Presupuesto y también de Educación comenzaron a tener sus primeros contactos. Hoy seguramente puede llegar a haber un dictamen definitivo sobre los 5 o 6 proyectos que hay, con lo cual en el caso de que finalmente haya un dictamen, ya dimos quórum la sesión pasada nosotros, en función de esto que vos bien decías, respecto de la posición de los gobernadores, que han mandado un llamado de atención. Está dentro del esquema parlamentario, que está totalmente aceptado, y en función de eso también, como vos decís, Rubén, habilitar el tratamiento de fondos que vengan a las provincias para realizar aquellas acciones que el gobierno nacional no está realizando. Está muy claro lo que decís, bueno, te agradezco mucho. No, gracias a vos, Rubén. Buen día a la audiencia. Buen día.